Para ser una chava tan joven, Cecilia tenía sus mañas para conseguir lo que quería. Isa y yo teníamos un cassette. Música que poníamos para que el bebé oyera desde la barriga. Cecilia lo sabía y decidió grabarle algo diferente encima. Okay, Farley. Thank you. Bye. Good morning. Morning. ¿Dormiste? Muy poco. Yo menos. Really? First time in 10 years I feel like a cop. Congratulations. Thank you. Look, estuve pensando toda la noche y creo que encontré la manera de dar con los mafiosos. ¿Cómo? Por medio de la acetona que hallamos anoche. Le hacemos seguimiento y así podemos ubicar los laboratorios de esos desgraciados. Es una buena idea. ¿Cómo piensas hacerlo? Acabo de hablar con Farley. Hay una nueva tecnología, unos chips de rastreo. Según lo que me dijo, no son totalmente confiables, pero podemos experimentar. Chips de rastreo. Yeah. Ok, go, go, go. Ten cuidado con eso. Venga, le entrego el permiso de exportación. En el aeropuerto los están esperando. Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, voy a avisar a Colombia que ya van en camino. Good luck. Gracias. Bien. Carga, en camino, datos arancelarios. A beber. Ya hablé con Zamora. Me dijo que va a mandar los insumos, me parece que hoy. Ey, pero tú sí crees que Zamora va a llegar a tiempo. Si no llega a tiempo, hermano, vamos a tener un gran problema. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí, se acaba la acetona. Drake. Ok. Ya. ¿Por qué estás tan afanado, hermano? Ok. Ya sabes que siempre salimos con la producción. Siempre. Eso Sin es verdad. problema, hermano. Cuidado con eso, no lo vas a coger demasiado duro. Ey, Oye, préstame el radio, quiero hablarle a Isa. eso, ahí empecé ahí, señor. R1 a Cóndor, cambio. R1 a Cóndor. El cóndor está volando. Papacito precioso. ¿Qué hubo, mi vida? ¿Cómo está la barrigona más linda del planeta, Oye, Nacho, ¿qué te están dando de comer a ti que te Es tan cursi, no manches. Parece así como galanazo de culebrón barato, ¿qué? Bueno, mi vida, si nada más estoy tratando de sacarte una sonrisa, Por lo menos en lo que llego para allá. sabes que aquí te esperamos? Los dos te esperamos con los brazos abiertos. La verdad es que ya muero por estar con ustedes, mi amor. ¿Dónde? Ya. We're on. Fuera. Acaba de llegar nuestro camión. Las placas coinciden con las que notaste en la bodega. Good. Zamora. No vino. El camino está despejado. All right, prosigamos. Sir. Now listen to me. Estos son los chips. Deben colocarlos de manera estratégica sobre lo que quieren rastrear. Okay. Son los barriles de químicos. Tienen que colocarlo en la parte de abajo, donde no vean los chips y que al moverlos no se caigan. Okay, ¿Listo? empecemos. A ver si te quedas con ella, Nacho Montero. Gracias, Drake. ¿Y vos qué te vas? Sí, me voy unos días. Bueno. Mira. Ten esto. Para que te compres algo bonito y si quieres ir a Armenia, le dices a Paisa y él te lo cuadra. ¿Estamos? No te preocupes que acá me voy a quedar.
Así me encontrás cuando llegues. Cuídate, chamaca. Listo, hermano. Ya. Por esa, señor. Buen viaje, Nacho Montero. Tantos pendientes. Voy a ver a Isabel hasta la tarde, hermano. Qué mamera. Pero pues ni modo, papi. Primero lo que deja y luego lo que apetece. Que no se te olvide. Ok, basta. Entonces, ¿qué? ¿Directo a la bodega de Joe o qué? Sí, sí. Hay que darle la plata, hermano, para que compre la acetona, porque sin acetona no hay business, papi. Ok. Entonces, ¿cuál es el plan, Master? Pues eso, vamos a donde Joe, le damos la plata y ya, de ahí con Isabel, ¿de acuerdo? Vamos a ir a centros comerciales, hermano. Eso. Vamos a comprar un montón de cosas para el bebé, para Isabel. Vas a ver, esa casa la voy a dejar increíble cuando Eso. llegue, hermano. Hartos juguetes, Ajá, más. Sí. sí. Oye, Master, la pregunta del $1.000.000. Cecilia. ¿Qué va a pasar con Cecilia cuando usted vaya a Medellín, ah? Yo qué sé, se irá a vivir a su casa, hermano. Hombre, ¿tú qué crees? Me voy a ir a vivir con Isabel. ¿Tú crees que Cecilia va a ser un...? Olvídalo, hermano, ni tengo que decirte. Listen to me. Más tarde va a hablar Mr. Drake, el brujo. Ya sabes. Mira, be careful. ¿Ok? Porque conociendo a esa mujer como la conozco, eso puede ser para problemas, le estoy diciendo. Ándale, échame la sal, Yo no le estoy hermano. echando sal, Ándale, más. cabrón. No, Cuidado. no. Le estoy advirtiendo, es distinto. Ya Hombre, sabes. tú ya la conoces. Es una mira, está preciosa. Va a conocer otro chavo de su edad. Se van a entender, van a escuchar la misma música. Qué sé, hombre, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí, Todo sí. va a estar bien. Miami Police, we need your help. Yes. ¿Habla español? Yes, sir. Ah, perfecto, yo también. ¿Qué llevan acá? Acetona. Acetona. Déjame ver. ¿Es the bill of lading, please? ¿Para dónde va este cargamento? Para Colombia. ¿Escalas? Una. Panamá. Más económico. Right. Okay, Logan, we're good. We good? Yep. Ok, todo está en orden. Pueden continuar, gracias. Es solo un chequeo de rutina, nada más. Muy amable. Ok. All right, so that's warehouse 3, right? Yes. We good? Faltan las 5, la 8 y la 14. Hello. Soy yo. Un par de policías acaban de ir. ¿Y qué querían? No sé. Revisaron el cargamento, hicieron unas preguntas y se fueron. Ok. ¿Cuáles eran los nombres? No me dijeron. Solo mostraron su placa y ya. ¡Pero imbécil! Pero no se preocupe. De aquí salieron para otras bodegas. ¿Quién sabe qué estaban buscando? Ok. Los papeles están bien. ¿Y la acetona? Ya la van a subir al avión. De todas formas, abran bien los ojos. Y si esos policías vuelven a aparecer, se comunican conmigo de inmediato. Y abran los ojos. Fíjense en los nombres, en las placas, hombre. Miren, todo está bien. Estos son los chips. Están funcionando correctamente. Según mi cálculo, ya deben estar embarcados para despegar. Bueno, Lástima no haber tenido estos aparatos cuando filtramos a mi hijo. De pronto. Mira, alcanzamos a tener señal cuando está en el aire. Negativo, señor. Ni en el aire ni en el alta mar. por suerte conocemos su destino final, ¿no? Yeah. Colombia. Right. Okay, let's go. Volvamos a base. Let's go.
hermano? ¿Por qué tan serio? Pues acá trabajando. Vientos, oye, ¿ya le hablaste a Zamora? Sí, de hecho ya envié un fax, dice que la acetona viene en camino. Buenísimo. Pues aquí está la lana. ¿Te encargas de eso? Sí, si todo sale bien, el material va a estar con nosotros en unos días. Perfecto. Pues a ver, hermanos, a lo mejor con esto nos quitamos de encima el cartel. El cargamento ya salió y los chips funcionaron bien. En Colombia, tu contacto será con el mayor Wilson Lennes. Mis agentes y la Policía Nacional te van a colaborar. Espero que esta vez sí sea cierto. Así es. Tu tiquete estará disponible en el aeropuerto. Thompson, do me a favor. Cuando estés en Colombia, averigua por Joe. Un agente no se pierde así de la noche a la mañana. O está muerto o ¿Qué estás pensando? alguien debe saber de él. Yo te avisaré cuando la encuentro. Viajo a Colombia. Quiero que vigiles a Zamora día y noche y me lo reportes. ¿Ok? Oye, Joe, ¿supiste algo de los gringos, hermano? Pues yo ya le avisé a Zamora. Ahí veremos con qué sale. Bueno, mira, si no te dice nada, usa tus conexiones, ¿sí? Necesitamos saber qué está pasando con eso. Drake. Yes, sir. ¿Te quedas acá? Ayúdale a Joe con la mercancía, ¿estamos? Really, sir? ¿No necesitas nada más o qué, Master? No, todo bien, mi hermano. Voy a hacer unas vueltas con Isabel. Ok. Cualquier cosa te echo un grito. Eso, ma. ¿El bebé para cuándo? ¿Qué? ¿Qué? 4 semanas, más o menos. ¿Por qué? Nomás, me entró curiosidad, como me acordé que Isabel está a punto de dar a luz y tú dijiste que se quieren venir a vivir para acá, pues. Bueno, pues eso no va a cambiar, papi. En poquito tiempo me vas a tener acá. Mira, 24 horas. ¿Me abren la puerta, por favor? Yo voy. Hágale. Hey, Master. Mire, llévese unos billetes colombianos por si acaso, Master. Muchas gracias, mi hermano. Ay, Master, ¿cómo me vas a dejar con esto nomás, bro? De verdad, que ¿cómo eres? Oye. Bro, ¿y la comida qué va a pasar o qué? Si no alcanza, Aunque vas Master. acá trabajando, Drake. Está, broda. Joe. Ya bien seguro ahí, brother. Se va. Ey, mira lo que nos han dejado. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.